Estamos de vuelta en Zona Pública. Como le anticipé en el bloque anterior, vamos a hablar del aniversario luctuoso del trágico fallecimiento de Luis Donaldo Colosio. Para ello le doy la bienvenida también a este panel a Rafael Martínez de la Borbolla. Hola, Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Frida, Mauricio. Querido Rafael. Pues mañana se cumplen 25 años de este trágico acontecimiento que sin lugar a dudas cambió la forma de ver y hacer la política en este país. Mucho se ha dicho al respecto, muchas especulaciones. Hay que ponerlo también en ese contexto. Hay un documento resumen que hizo Luis Raúl González Pérez, que en su momento fue uno de los fiscales que atendió el caso, que deja, además de que es un resumen y eso evita tener que aventarse todo el expediente, deja muchas cosas en claro de todas estas versiones encontradas, aunque hoy, al día a 25 años, todavía no sabemos bien a bien cuál fue el trasfondo de lo que pasó. Sí dejó un gran impacto, independientemente de la figura personal de Luis Donaldo, su discurso, su manera de hacer política, sigue influyendo en este país, incluso en jóvenes que a lo mejor por su edad ni siquiera lo conocieron, pero que este famoso discurso del 6 de marzo sigue siendo un gran referente. Lo interesante del caso es que el presidente de la República comenta, y esta sí es una verdadera revelación, Sí. que 2 días antes de la muerte de Luis Donaldo, Se enojó siendo él candidato a gobernador de Tabasco, si no mal recuerdo, cena con el candidato a la presidencia del PRI, con Luis Donaldo Colosio, en casa de una amiga en común. El presidente de la República no revela de qué hablaron, pero seguramente fue de política. Y es un dato interesante porque aunque no tenga nada que ver con la investigación, pues nos deja ver también lo amplio, lo grande que puede ser la política en este país. Guillermo, antes que nada a mí sí me gustaría decir que el PRI tiene una deuda moral muy grande con Luis Donaldo Colosio, porque no basta con que se haya creado una fundación, que esté su busto en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando en realidad sus principios no se vivieron. Y gran parte de la crisis que hoy enfrenta este partido es justamente por haber ignorado a Luis Donaldo Colosio cuando él planteaba cosas que hoy parecerían por sentado. La primera de ellas, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio siempre decía que para que una persona pudiera ser candidato del PRI debía tener carrera de partido, haber sido dirigente, haber salido a la calle, conocer su seccional. Y vemos, por ejemplo, que en este ejercicio en donde peor le fue al partido, justamente tenemos un candidato que no venía de las filas del PRI, que es, por supuesto, muy talentoso. Yo creo que José Antonio Meade es un hombre brillante, un gran funcionario. Pero no cumples con un principio. Pero no cumplió con este básico que Colosio desde el 1990 había dicho. Lo dijo en una entrevista con Roberta Layuz, que ahora es embajadora de México ante España. Brillante entrevista. Pero en esa entrevista, Luis Donaldo Colosio dijo todo lo que el PRI tenía que hacer para actualizarse y sobrevivir, y nada de eso hizo. Por ejemplo, sobre la disidencia. Decía Luis Donaldo que el derecho a la disidencia, el derecho a disentir, era el acceso del PRI a generar un diálogo, el crecimiento, a incluir, y que justamente ese silencio anquilosado de la institucionalidad era lo que se tenía que acabar. 25 años después, vemos que ese silencio institucional, esa obediencia, nos hizo que durante años observáramos abusos, imposiciones, faltas, intervenciones de la presidencia al partido sin decir nada. Evidentemente, en este momento que vemos hacia atrás, podemos decir, bueno, Luis Donaldo Colosio, nuestro ideólogo. Pero no solamente es decir eso, es decir, el PRI, si verdaderamente quisiera conmemorar a Luis Donaldo Colosio, tendría que vivir los principios que él dijo. Es tan sencillo como eso, porque Así los es. que sí tuvimos la oportunidad, el privilegio de conocerlo bien y de cerca, lo que sí te puedo decir es que todo esto que estás diciendo partía de una base de la congruencia, o sea, él sí lo hacía. Y esa puede ser una razón también por la cual alguien no lo quería como presidente de la República. Finalmente eso puede ser que nunca lo terminemos de saber, pero lo que yo sí puedo reconocer en este paso del tiempo es que él era una persona 100% congruente en esa forma de hacer política. Nunca vamos a saber tampoco cómo hubiera sido de presidente de la República. Yo personalmente creo que bueno o muy bueno, pero aquí hay una cosa que es contundente. Lo que él dijo hace 25 años no solo no se cumplió, se pervirtió. Además sigue vigente. Es Sí. decir, ¿cómo nos explica? O sea, ¿qué hicimos los priistas? ¿Qué hicieron los priistas de esas generaciones que durante 25 años no pudieron darle contenido a los estatutos? No quisieron. Y no pudieron darle continuidad. Eso de no pudieron, no o no quisieron a los ideales. Tú también lo conociste muy bien.
Sí, y bueno, por lo tanto hay que significar, coincido, la obra que hizo Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien fue el cuarto fiscal del caso Colosio, y precisamente lo que deja claro es que ha sido sumamente estudiado el personaje de Mario Aburto. Sí hay pruebas, hay que decirlo, en esta obra tan cuidada de Luis Raúl González Pérez, de que el Mario Aburto que actuó en Lomas Taurinas y que cometió el homicidio contra Luis Donaldo Colosio es la misma persona que está recluida en el penal de alta seguridad. Pero el debate va más allá del autor material. Allá quiero ir precisamente porque lo que sí se reconoce a pesar de todo este gran análisis es que no hay elementos que prueben que hubo un complot. Es decir, quién estuvo... No hay elementos jurídicos probatorios, pero todos los que de alguna manera, en esa época me refiero, formábamos parte del sistema político mexicano, y me refiero de manera directa, en mi caso personal, que durante algún tiempo me tocó coordinar en una entidad giras presidenciales, sabemos que lo que pasó en Lomas Taurinas obedece a un relajamiento deliberado de los controles de seguridad y que esa orden solo la podían dar 2 o 3 personas. Y a propósito, de manera directa, hay que destacar también la declaración que acaba de hacer Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. Y secretario particular en su momento de Luis Donaldo Colosio, y dice, no creo en la teoría del asesino solitario. No, a ver, solitario, sí, uno, físicamente, pero necesariamente tuvo que haber un complot. Necesariamente. Y eso en su momento, hace muchos años, tuve la oportunidad de platicarlo, incluso con el mismo Poncho. Rafa. Pues mira, Memo, yo creo que todos los que sean mayores de 13 años en 1994 se van a acordar precisamente a dónde estaban en el momento en que se enteraron de la noticia. Han matado a Luis Donaldo Colosio. Todos nos vamos a acordar. Y en la historia de México, que lamentablemente está llena de traiciones, conspiraciones y todo tipo de cosas muy confusas, en el colectivo de muchos de los mexicanos, pues no se cree, aunque nos digan en el asesino solitario, ¿no? Y aquí aparece algo como Kennedy, ¿no? Porque después hay una bala que sube y baja y que le dieron por acá y le dieron por allá. Entre más pasa el tiempo, hubo 4 fiscales, además los cambiaban, y de repente que era el narcotráfico, hasta llegar a pensar en el crimen de Estado, y quizás nunca vamos a saber realmente qué pasó, más que sí se cambió a México, y quizás ese fue un momento que un cambio irremediable para el PRI, que tomó otro camino. Y yo, investigando esto que te he comentado, a mí me llamó mucho la atención algo que acabo de leer hace unos días. Dice la leyenda, porque ya todo, como dices tú, son dichos, ¿verdad? Que unos pocos días antes de que muriera Luis Donaldo, va a ver a Córdoba Montoya y le dice que van a cambiar al coordinador de la campaña, el licenciado Ernesto Zedillo, porque se estaba llevando mal con todos los otros protagonistas que estaban en la campaña y que estaba restando más que sumar. Lo matan y sale candidato el licenciado Zedillo. Y cuando va a ver el presidente Carlos Salinas de Gortari a la viuda de Luis Donaldo, ella lo que le reclama es cómo es posible que estén poniendo en los medios de que eran tan juntos, que eran tan cercanos, si él ya lo quería quitar de la campaña. Y él se da cuenta, y le decía a Salinas, que había sido objeto de una mentira o de una omisión de información. Omisión deliberada. Por parte de Córdoba Montoya. Recordemos, esa época era una campaña competida. Aquí todos damos por sentado que Luis Donaldo iba a ganar, pero los que estábamos en activo en esa época sabíamos que era una campaña competida, que si ganaba no iba a ser por un margen muy amplio. Y hay una realidad. Ernesto Zedillo, y una vez más lo aclaro, el parecido no implica ninguna familiaridad. Era el coordinador de la campaña y sus oficinas ni siquiera estaban en el CEN del PRI, estaban en un edificio de insurgentes. Los que teníamos contacto permanente con la campaña, en mi caso yo como ente estatal, nunca tocábamos base con la oficina de Ernesto Zedillo, era con el equipo cercano de Colosio, con Poncho Durazo, con Líbano Sáenz. Era un coordinador de campaña inexistente.
Y sí, y no 3 días antes, muchos días antes, se hablaba insistentemente en los medios, en la comentocracia política, que lo iban a relevar, como también se hablaba de que iban a relevar a Luis Donaldo de la candidatura. Lo que yo te puedo decir es que no creo que haya existido una mala relación personal entre Ernesto Zedillo y Luis Donaldo Colosio. Simplemente Zedillo no era un coordinador de campaña eficiente, no eran sus virtudes, no eran sus cualidades. Aparte, pues lo tenían totalmente congelado. Claro. Aquí el personaje clave en toda esta historia, y lo acabas de mencionar, se llama José María Córdoba Montoya, que desde mi perspectiva muy personal, y esto es simplemente una teoría, si alguien tuvo que ver con lo que pasó, fue él. Y no en complicidad con Ernesto Zedillo, al grado que cuando Zedillo llega a la presidencia, no le da trabajo, lo hace a un lado después de haber sido su mentor. Si hay un personaje oscuro en esta historia, yo no creo que haya sido ni Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo, ni Manuel Camacho. Es José María Córdoba Montoya. Un último comentario. Recordemos que esta gran deuda que se tiene con la verdad, no solamente con los ciudadanos, sino en general adentro del PRI, podría ser dirimida, porque a raíz de la solicitud que se da de acceso a la información a los expedientes, estos expedientes se abren justo este año. Se trata de 9,000 documentos que además no nada más traen la investigación pericial, traen una serie de entrevistas que se dieron justo en el momento para saber quiénes estuvieron cerca, quiénes tenían las decisiones, de quién se encarga, o sea, de quién era la responsabilidad de seguridad en ese momento. Y sí me da la impresión que, pues parece paradójico, pero que con Morena en el poder, con el INAI a cargo de esta investigación, con esta apertura de datos y de Mexicanos contra la Corrupción, sí se podría llegar a tener más información de la que tenemos. Y pues por supuesto entender que la manera en la que Luis Donaldo Colosio habló de la política mexicana tenía causas que hoy siguen. En 1990, pero yo sí te garantizo una cosa, en esos expedientes no vamos a encontrar al autor intelectual. Me remito más a la época del fallecimiento, porque además algunos de nosotros estábamos en posición de información y de enterarnos de cosas, y además conociendo cómo funciona el sistema. Yo insisto, yo tampoco creo en una persona que trastornada de sus facultades va y dispara. Al menos indicios. Alguien lo mandó. Indicios que Alguien se lo puedan mandó, encontrar. y bueno, es una historia muy oscura. Evidentemente, a pesar de que hayan pasado 25 años, vamos a seguir hablando de ello cada año en estas fechas, hasta que algún día, ojalá y así sea, porque esto es algo que todos los mexicanos nos merecemos, logremos saber la verdad. Voy a un corte, no tardamos nada.